Hay gente trans que lo dicen abiertamente, los menores no tienen que hacer la transición médica. La gran mayoría de menores que sentían disforia de género, una vez pasada la etapa de pubertad, dejaban de sentirla. Y cuando le estás poniendo estos bloqueadores hormonales, una persona trans, de normal el psicólogo lo veía como una pared que tenía que sortear para llegar al endocrino y a tener las hormonas. Hay documentos de la Corte Suprema de Estados Unidos en que los señalan que han hecho malas praxis y que han expuesto evidencia débil en torno a lo que es la seguridad de lo que es el tratamiento de las pastillas. De toda la vida siempre me han gustado las chicas. Yo veía que si quería ser padre de familia, que es lo que quiero ser, no podía serlo como persona trans. La transición para mí no era una necesidad, era una mejora. El reconciliarme con mi yo del pasado también me ayudó a detransicionar. Los motivos que tenía para transicionar eran flojos. Ninjas de la vida, hoy traigo al podcast un invitado que si lo hubiera traído hace unos meses tendría que haberlo presentado como invitada. El bueno de Raúl no es solo miembro de Sociedad Ninja que lleva aportando, es de las personas que más aporta y más activas está con un montón de información y recursos valiosos, sino que además lo que también nos trae de valor hoy aquí públicamente es su testimonio de transexualidad. Ha decidido hacer un cambio al género original, para llamarlo, parece que estoy hablando de Transformers o algo por el estilo, y sé que haga la broma que haga, Raúl no se va a enfadar porque ya ha vivido dentro de la comunidad muchos memes y muchas bromas al respecto, lógicamente no dirigidos a su persona, sino a esa comunidad, o más bien dicho, a la agenda woke, al fin y al cabo, sin ir directamente a lo personal, sino este tipo de... También hablamos precisamente de esto, de los chistes, y se puede hablar de estas cosas, pero me ha parecido súper interesante traerlo como invitado, porque sí que hemos escuchado los testimonios de algunas personas que han hecho una transición, por ejemplo, de hombre a mujer o de mujer a hombre, pero se escucha muy poco. Incluso en inglés, como él comentaba, hay muy poca información y pocos testimonios de este estilo, de personas que hacen su transición y después vuelven a transicionar al género, ya digo, original, como si estuviéramos hablando de Pokémon o de Digimon o de Transformers o algo por el estilo, pero nada que ver. Me ha parecido súper interesante y ha sido sin duda una de las mejores ideas que hemos tenido de colgarlo en el público, porque solo que una persona no tenga que pasar por esos procesos hormonales e incluso en algunos casos de operación que son irreversibles, o algunos casos incluso de menores, que esta agenda woke está contaminando tanto el mundo y el mundo occidental, que lo que están haciendo es que en algunos estados, por ejemplo de Estados Unidos, haya bloqueadores de pubertad, de hormonas, que se pueden dar legalmente a estos niños, porque son literalmente niños, sin el consentimiento de los padres. Y esto me parece una aberración. Lógicamente, el caso de Raúl no es este caso específico, aunque también es uno de los temas que tocamos en el episodio de hoy, sino que le pregunto sobre su testimonio y también lo que le diría a una persona tanto que está pensando en transicionar como una persona que ya ha transicionado y se está pensando si realmente se ha equivocado o no. Si le aparecen dudas tanto a esa persona que está pensando en transicionar como a esa persona que ya lo ha hecho. Un episodio del mundo de la sociedad que me parece totalmente vital, súper interesante, y como él mismo comenta al final, solo que una persona pueda escuchar lo que vamos a tener hoy aquí como conversación realmente no llega a debate, porque estamos enfocados más o menos en la misma dirección ideológica o la misma dirección de la conversación, porque le pregunto de pe a pa cuál ha sido lo que ha vivido, cómo ha sido el momento de tomar las pastillas, de seguir tomándolas, de dejar de tomárselas, y cómo se ha vivido esto a nivel social, a nivel personal, a nivel de psicología, de mentalidad, absolutamente todo. Una conversación muy interesante con Raúl aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ojo que te interesa esto que te voy a decir en un minutito antes de empezar el episodio de hoy, y es que he creado una agenda única. En serio, no existe nada igual en el mercado. Es una agenda para esos ninjas de la vida que, como yo, sin prisa pero sin pausa, trabajáis para mejoraros un 1% diario en vuestras relaciones, productividad, inteligencia emocional, disciplina, propósito y autorrealización. Esta lista que acabo de mencionar de modelos mentales es precisamente lo que me he basado para crear la agenda de productividad de Pau Ninja. Y no solo es de productividad,
Porque sí, está fundamentada en la teoría del establecimiento de metas y la teoría del flow, para ayudarte a conseguir tus objetivos, pero también en la evidencia científica de la psicología positiva, para ayudarte a alcanzar una vida más plena emocionalmente, con apartados de gratitud, fortaleza y resiliencia, para estrechar tus relaciones con los demás y sobre todo contigo mismo. Por esto es sinergística. Esto ayuda a que seas más productivo y la mejora emocional ayuda a que seas más productivo y que seas más productivo ayuda a la mejora emocional. Es perfecta, ¿no? La agenda de productividad de Pau Ninja es por esto mi compañera cuando me levanto, cuando trabajo en mis proyectos y también antes de ir a dormir 5 o 10 minutitos, ¿vale? Así que ármate para combatir la procrastinación y potenciar tu crecimiento personal diario comprando la agenda en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas del episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y además acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de publicidad ni patrocinadores. Así que ámate la vida, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Bueno, es súper interesante porque esta conversación me dirijo hacia ti como Raúl, pero cuando entraste en la comunidad, el nombre con el que te presentaste es Yuna. Entonces, coméntame un poco, ya es como una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué ha pasado recientemente que te has vuelto a presentar en la comunidad como Raúl? Sí, esto ha sucedido puesto que sí que es cierto que 7 años antes tuve esta crisis de identidad de género e inicié la transición, pasé de ser Raúl a ser Yuna y luego recién tuve otra vez esta crisis y ya finalmente lo he resuelto pasando siendo de Yuna a Raúl. Sí que es cierto que aquí es verdad que puede ser, ¿cómo decirlo así? Puede ser bastante extenso de contar Sí. el por qué una cosa, por qué otra y por qué me he decantado por hacer este cambio. Al final, hay muchas causas subyacentes e incluso de esas causas habría que volver al principio de por qué hice ese cambio al principio y ahora lo estoy deshaciendo. Si todo este episodio va de tú contándome esto extensamente y vamos a estar más de una hora así y no tengo que hacer ninguna pregunta más, que así sea, ¿eh? O sea, me interesa, yo creo que a la audiencia y a mí nos interesa entender un poco qué puede pasar, cuáles son las situaciones, las causas subyacentes, que todo se va juntando hasta el punto que dices, no, yo desde ahora voy a ser una mujer y después dices, no, creo que voy a volver a ser un hombre, porque claro, una de las cosas que comentaste en la comunidad es que hubo también durante bastante tiempo hormonas de por medio. Si quieres, empezamos desde el principio. ¿Cómo dices voy a volverme mujer? ¿Es algo que ya desde pequeño decías, lo estabas pensando, te vino entre comillas de sopetón en el sentido de meses? ¿O cómo fue esto? Y puedes explayarte todo lo que quieras porque si hay alguna pregunta sobre algún punto en concreto yo te la haré, pero me interesa toda la Vale. historia, sí, sí. Sí, empezando por el principio, sí que es cierto que de pequeño, de alguna manera, más por la adolescencia, llegaba a sentir cierta envidia por lo que son las otras chicas. Sí que es cierto que otras personas que han transicionado también llegan a describir como esta tipo de envidia y demás. Cuando tenía casi 20 años me vino como una especie de pensamiento de decir, ostras, ¿y si me vuelvo mujer, por diciéndolo así rápido y mal? Pues como que me vino a la cabeza y pues en ese momento me cuadro y sí que es cierto que aquí no estoy seguro de si podía haber cierta autoginefilia implicada de por medio que... ¿Qué significa cómo has dicho? Autoginefilia, sí, autoginefilia básicamente es una parafilia en el que un hombre le pone la idea de ser, vamos a decirlo, una mujer con pene, ¿sabes? Vale. Es de ahí que sea auto de pues Ujú. tú y gine pues de mujer y filia de parafilia. Vale, o sea, es como recientemente escuché el caso de cómo hay algunos estados de Estados Unidos en los que se mueve muchísimo el movimiento trans, el movimiento woke. Había el caso de un hombre que se cambiaba en los vestuarios de las chicas, o sea, estaban ahí chicas adolescentes y el tío dice, no, es que yo me identifico como una mujer, pero después vieron que, vale, el tío pues le ponía, sexualmente hablando, el hecho de sentirse, no es que fuera ni siquiera homosexual ni nada, simplemente a él le gustaban las mujeres y a este señor de 50 años le ponía el hecho de cambiarse de ropa con las chicas y esto es lo que, claro, ponía a todo el mundo incómodo, bueno, principalmente también por el hecho de que un señor de 50 años estuviera en el vestuario de las chicas, ¿no? Vale, entonces es este concepto, ¿no? Esta es la palabra como, vale. Correcto. Vale, vale. Entonces, pues en ese momento
Yo pensé la transición no como algo que fuese una necesidad, sino como una mejora. Ujú, Cabe decir que el punto de partida de transicionar no fue bueno, ya partía desde una autoestima baja, un autoconcepto también un poco bajo. Como no ujú, lo que era la dieta podía ser bastante mejorable, que ojo que no por los tapes de mi madre, ahí sí que estaba bastante bien lo que es la ujú, comida, sino ya pues por lo que merendaba y todo, que no hacía ningún tipo de deporte y quieras o no, también esto puede causar un desbalance hormonal que de alguna manera podría llegar a influir en esto. Cabría investigar un poco más para ver qué grado de influencia puede tener. Yo veía a otras chicas con esta envidia que te decía y sí que es cierto que tenía una imagen más idealizada de decir, ostras, si tienen mucha maduración, les dejan muchos comentarios en redes sociales. Y entonces es como el meme este de los piropos que recibe una chica y es como una montaña. Y tú, pues, cuando la cajera te dice cariño o cielo, pues es como que lo tienes ahí en el corazón. Sí, sí, Entonces, hay un entiendo. meme en esta relación de que como el cumplido que te puede dar una mujer a un hombre, los hombres recordamos ese cumplido durante toda nuestra vida o durante varios años, ¿no? Cuando una mujer escucha cumplidos constantemente ya no se acuerda del que le dieron la semana pasada. Entonces, esto viene, dices que de pronto, no, no es de pronto, ¿no? O sea, sí que en los 20 años te lo planteas seriamente de si transiciono hacia una mujer, pero es algo que venía de esta envidia y empezar a cultivarlo de varios años vista? Pues quizás se hubiese estado cultivando desde el subconsciente, por decirlo de alguna manera, y que pues haya llegado como, digamos, a explotar a finales de este tiempo. En ese momento ya empecé como a decirle en ese momento a una persona de confianza que me hablase en femenino y demás. Ujú, Luego, cuando empezaba a ir al psicólogo de lo que eso que se encargaba de los temas de género, de identidad de género, fue sobre el 2017, que aquí legalmente había muy poco avance en España, avance en el sentido, no en el sentido de avanzar, sino que había poco terreno sobre esto. Ahora, a posteriori, sí que me doy cuenta de que he hecho en falta de que el psicólogo hubiese preguntado más por lo que es mi vida, un poco cuáles han sido mis traumas desde pequeñito y demás, porque tengo ese autoconcepto, vamos a decir, malo sobre mí y algunas cosas más que pienso que hubiese sido necesario, porque en aquel entonces una persona trans, el normal el psicólogo lo veía como una pared que tenía que sortear para llegar al endocrino, obtener la receta y ya tener las hormonas. Entonces se veía al psicólogo como un adversario, no como alguien que te tiene que acompañar para poder discernir mejor. ujú, Y sí, ya salí bueno, en este momento transicioné socialmente y esta transición social, pues claro, obviamente el entorno, pues quieras o no, te quieren apoyar porque es muy bien intencionada la gente, por supuesto, y te llega como esta especie de lluvia de amor, que en mi casa, a ver, fue shock. Obviamente los padres siempre se preocupan por sus hijos, quieren lo mejor. Tampoco les gusta la idea de que a su hijo les puedan agredir por esto o que se meta en mundillos un poco raros, puesto que al final que hay muchas mujeres trans que están que sí, en el mundo del espectáculo, la prostitución, y eso también era como la cara más visible en aquel entonces. ujú, Y cuando yo empecé con este proceso, lo que era la identidad de género, si no me equivoco, creo que lo de la transexualidad seguía como patologizada, entonces el proceso era un poco distinto. Esto lo tendría que repasar si en 2017 ujú, había patologización o no, pero sí que pienso que la despatologización hizo bastante daño, puesto que al final lo que estás haciendo es que el tema trans, en vez de ser un tema científico, psicológico, algo que tiene que trabajar la ciencia y los propios pacientes trans o de trans, a que sea un tema político. ujú. Y ya sabes qué pasa, cuando un político coge algo, pues siempre lo acaba estropeando. Es cuando Homer cogía el juguete de Bart y lo rompía y decía, no, te lo he mejorado. Pues un Sí. poco eso. Sí, sí, sí. Realmente, en relación a hacer un paréntesis a la política de esto, una de las epifanías que tuve es que, claro, realmente estas organizaciones, si imaginamos la primera organización, por ejemplo, a favor de los derechos de los homosexuales, por ejemplo, para casarse, ¿qué sucede? Que, claro, estas instituciones se van haciendo más grandes, estos grupos empiezan a recibir donaciones e incluso dinero público, y en el momento que los gays se pueden casar legalmente, estas instituciones ya tienen tanto poder o dinero que no dicen, chicos, ya está, hemos llegado, nos desmantelamos y hemos... No, no, lo que sucede es, hostia, ¿cuál es el siguiente objetivo que podemos tener
para seguir creciendo en todos los sentidos, tanto de poder como de dinero. Pues lo que vamos a hacer es ahora también apoyar a los trans. Bueno, por eso el concepto LGTBI o plus no sé qué cuántos es cada vez más grande, porque cada vez necesitan abarcar más minorías, como ellos los describen, para también, entre comillas, luchar, que en realidad es recibir subvenciones, recibir dinero, que cada vez sean más grandes. O sea, el objetivo de estas organizaciones inicialmente tendría que haber sido a que no existieran, en el sentido, hemos llegado al objetivo de que los gays se puedan casar, los homosexuales, entonces ya estamos desmantelados. Pero no, entonces vamos a seguir creciendo. Entonces, supongo que creo, es una hipótesis, que esa teoría, el hecho de que bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? De que se estaba volviendo cada vez más político y no científico, seguramente iba directamente por ahí, porque si podemos apelar a las emociones de las masas, de las minorías y de todo el mundo, en vez de a los datos, entonces, claro, se les acabaría un poco el chiringuito, ¿no? Entonces, ¿qué significa exactamente? Has utilizado la palabra patologización y despatologización. Si me puedes dar el contexto de lo que significa, va genial que utilices las palabras técnicas, pero también para los que nunca hemos indagado a fondo en este sentido, más allá de un poco de lo político, lo podamos entender. Vale, sí, patologización es cuando tú coges una condición y se clasifica como una patología, que es inicialmente como se clasificó lo que es la disforia de género, que la disforia de género es esa inconformidad extrema que sientes hacia tu propio cuerpo, de tal manera que tienes la necesidad de tener ese cambio de género. Sería bastante similar a la anorexia cuando tienes una incomodidad bastante grande de tu cuerpo que tú quieres como cada vez estar más flaco, más flaco, más flaco, supongo, y entre otras condiciones de dismorfia, y que al final lo que es la despatologización ha implicado que la condición de la disforia de género sea lo único que se afirma, es decir, es como que dicen, vale, tienes disforia de género y la solución que hay es transicionar. En cambio, las otras se suelen tratar con terapia y desaparece. De hecho, hay una cita que leí recientemente de un usuario de Reddit que decía algo así como, si hay 1000 causas para la disforia de género, van a haber 1000 soluciones para la disforia de género, más allá de transicionar. Y por supuesto, aquí pues la principal crítica es que la disforia de género tiene soluciones que van más allá de hacer una transición. Es decir, la transición, como mucho, lo puedes dejar como último, incluso plantando una postura así más intermedia de decir, mira, la transición te lo puedo llegar a comprar, pero la pones como la última opción. Si después de todo eso, pues tratas los traumas que pueden ser bullying, pueden ser que igual estés dentro del espectro autista, que de hecho hay una correlación entre estar dentro del espectro autista y tener disforia de género, el tratar la adicción con la pornografía, porque de la pornografía también llega a surgir la autoginefilia, mejorar tu autoconcepto, mejorar la dieta por el hecho de que también el estado de la microbiota, que esto igual de otro episodio se habrá mencionado, que si tienes una microbiota más sana, también vas a tener una mente más sana. Pues entonces, de esta manera, trabajas todo eso y cubres todos los aspectos y a ver si la disforia sigue, ya pues ya es decisión de la propia persona. Por supuesto, pero a ser posible, si me preguntas, yo te diría, mi postura sería que a ser posible no hacer la transición, puesto que al final esto es muy serio. No es poca broma el hecho de estar tomándote unas pastillas que al final desestabilizan el eje hormonal y que puede causar cosas que son irreversibles, sobre todo el enfatizar la palabra irreversible, que al final sí, hay gente que se puede operar y de todo, pero estas operaciones no se puede volver atrás y gracias a Dios no me he hecho ninguna operación, puesto que sí, en aquel momento me echaron para atrás y doy gracias, puesto que me dijeron, no, es que ahí necesitas quitarte el pelo y demás con láser y ya pues durante ese tiempo ya me sirvió para reflexionarlo mejor y decir, pero sí, no me hace falta, estoy contento con ello, no estoy a disgusto, entonces será más una operación en estética que algo funcional desde mi punto de vista. Tiene Eso sentido. Además, una de las cosas que quería comentar sobre lo que has dicho también es que, claro, si hay 1000 factores que pueden influenciar el hecho de querer transicionar, que realmente, claro, habrá personas que van ahí no con la idea de solucionarlo, sino con la idea de quiero
cambiar de género, ¿no? O sea, quiero de ser un hombre, quiero ser una mujer, pero sí que hay personas que dicen, podrían decir, me pasa algo, ¿cuáles son las posibles soluciones? Claro, no sé si tú fuiste de esas personas que fue con la idea de, no, no, yo vengo aquí a que me des permiso, entre comillas, para transicionar, a que me des pastillas para que salte ese muro que estabas comentando, o si fuiste de las personas que dijiste, me pasa algo psicológicamente, he pensado en transicionar, pero hay otras soluciones. ¿Cuál de estos dos perfiles estabas tú que tenías la idea de ir? Pues así, aquí cabe decir que tenía bastante influencia ideológica por una parte, puesto Vale. que pues estaba metido, en aquel entonces estaba metido dentro de lo que es el feminismo y el tema del activismo LGBTI también. Entonces estuve dentro de la postura de yo quiero que el endocino me dé la receta, empezar con las hormonas y punto, y no mirar hacia atrás, por decirlo de alguna manera. Vale, 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 vale. Sí, entonces, claro, aunque hubieran hecho caminos específicos para darte otras soluciones más y transicionar como última opción, sí que es verdad que, claro, tendríamos el problema de que puede ir gente ahí directamente con la idea de transicionar y después que años más tarde, como te ha pasado a ti, digan, no, no, esto quizás es un error. Quería preguntarte en esta fase, ¿cómo lo explicas en casa y a tu gente cercana? Acabas de comentar que les vino en plan shock, pero ¿qué tipo de shock? O sea, ¿no se lo esperaban para nada en el mundo o ya habías empezado a dar algún tipo de indicios o dejar pequeñas pistas por ahí de que a lo mejor en un futuro ibas a querer transicionar? Sí, sí que es cierto que mi caso fue así como de golpe. Recuerdo estar ahí en el comedor haciendo los deberes de la universidad y decirle a mi madre que ya no, es que me siento mujer, no sé qué, y obviamente pues en ese momento pues mi madre le dio bastante shock y Ujú, sí que es cierto que ella me dijo que a ella lo que le preocupara es que me hicieran algo por la calle por el hecho de llevar una ropa más femenina o cualquier cosa así que queda un poco raro en lo que viene a ser a los ojos de las otras personas. Entonces, como buena madre, ella pues estaba preocupada por esos aspectos. Mi padre también, y que al final pues lo que es hacer el cambio de chip cuesta más. Sin ujú, embargo, lo que es de transicionar ya es bastante más fácil, ujú. es verdad. A transicionar bastante más fácil te refieres a que te den las pastillas o el hecho socialmente hablando. Tipo de transicionar, sí que me ha parecido más fácil que transicionar. Sí que es cierto que me pareció más fácil obtener las pastillas que el hecho de transicionar socialmente, puesto que al final las personas tenían que hacer el cambio de chip, tenían que de alguna manera verme, verme como chica, y en aquel entonces pues mi aspecto tampoco ayudaba mucho. Ujú, vale. Y sí que es cierto que lo que era conseguir las pastillas pensaba que me iba a demorar más, pero ya hubo una cita que ya el psicólogo me derivó al endocrino, que en aquel momento me sentía como eufórico, por decirlo de alguna manera, porque quieras o no, el hacer este tipo de cambios también puede llegar a dar cierta euforia, o el hecho de cómo la gente te empieza a ver de una forma distinta también te da euforia, por decirlo de alguna manera. De hecho, en el caso de las chicas que transicionan a chicos, y que, bueno, sí, chicas que han de transicionado describen el término de gender euforia, porque Mm. la testosterona como Sí, que da esa sensación más vigorizante y todo eso. sí, de una sensación, bueno, que puede ser en parte agresiva, de energía total también, ¿no? De hacer cosas, de sentirse así. Entiendo, ahora te preguntaré por las pastillas, pero quería preguntarte, claro, el hecho de una vez ser oficialmente, para llamarlo así, chica, ¿te sentiste ya lo he solucionado, ya tengo lo que quiero, ahora es ir adaptándome? ¿O hubo ahí un poquito de ¿cómo lo diría? ¿De duda o esta duda no ha venido hasta estos 7 años más tarde? Pues ya veía que estaba todo bastante consolidado cuando hacía el passing. El passing es cuando pues, justamente la gente te, te trata como chica, ¿sabes? Ujú, Entonces ya en ese momento ya pensaba que estaba bien. Sí que es cierto que estaba bastante en guardia por ver en qué pronombres me hablaban y de todo, y eso también agobiaba un poco. Que había momentos en que tenía algunos momentos de duda, ligera duda. Recuerdo que en el 2020 sobre la pandemia hubo a una ligera duda, pero tampoco profundicé en lo que es el tema de las de transiciones, puesto que en ese momento más o menos no tenía claro bueno, lo tenía bastante claro lo que fue el tema de la transición. Ya fue más adelante cuando
ya empezaba a tener esa sensación de que quizás no tenía mucho sentido donde me estaba metiendo y todo lo demás y entre otros factores que han influido más allá de alguna posible complicación que me ha causado el consumo de las pastillas. Sí, entiendo que el consumo de las pastillas es un tema que ahora te preguntaré porque es, joder, meterse hormonas de cualquier tipo y cambiar todo que este eje hormonal se desequilibre. Y te preguntaré porque tengo mucha curiosidad sobre esto. Pero de estos 7 años, cuando empezabas a preguntarte esto de no sé si tiene mucho sentido dónde me he metido, ¿ha sido más recientemente o en los últimos 7 años cuando te empiezan a saltar estas dudas, aunque fueran puntuales? Yo creo que fue ya más recientemente. Por una parte, dejé todas estas ideologías de lado, sí que iba cambiando de opinión de ciertas cosas. Incluso considerándome trans, sí que tenía opiniones que podían ser controvertidas dentro de la comunidad trans. De hecho, hay gente trans que tiene este tipo de opinión. De hecho, incluso en Estados Unidos, en un debate que vi por internet, habían como dos mujeres trans que decían abiertamente que defendían abiertamente que los menores no tenían que transicionar, pero esto también lo podemos comentar más adelante, el tema de los menores, Ujú, que hay mucha chicha ahí, y que lo consideraban como incluso ellas mismas decían que era una enfermedad mental y que tenía que haber el trato psicológico tenía que abordarse de otra manera. Y ujú. sí, recientemente empecé a tener dudas, puesto que sí que estaba bajando las dosis de pastillas, puesto que no me estaba haciendo ninguna gracia el hecho de estar consumiendo pastillas durante toda la vida. El que me está tomando era Androcur y luego era otra que era... Es que esta me la iban cambiando, primero fue Climen, luego fue no sé qué nombre era y ahora era Duofem y de las que siempre estaba buscando bajar lo que es la dosis y el Androcur es muy muy fuerte, es un medicamento muy fuerte, eso sí que lo quiero remarcar. Y esto lo creo que así, lo que fue la semilla que causó todo esto ya fue cuando en verano fui al neurólogo, puesto que tenía como unos brotes y demás, y entonces me hicieron la resonancia electromagnética y encontraron que tenía como unas lesiones internas. Aún me falta ir al neurólogo para que me hagan un diagnóstico firme Ujú, y en el informe ponía posible esclerosis múltiple. Y por supuesto, esto sí que tenía la sospecha de decir, esto podía estar relacionado con el pinchacito, pero ujú, sí que es cierto que tampoco miraba lo otro, de decir, pero si me he estado tomando unas pastillas durante 7 años y que me han llegado a causar esto, o yo creo que han llegado a causar esto. De hecho, por parte de la Asociación Internacional de Médicos Trans, creo, bueno, de médicos que tratan las personas trans, que creo que es la WPATH, hay documentos de la Corte Suprema de Estados Unidos en que los señalan que han hecho mala ciencia, malas praxis y que han expuesto evidencia débil en torno a lo que es la seguridad de lo que es el tratamiento de las pastillas, puesto que sí, te informan sobre los posibles efectos adversos de las pastillas y todo esto, no obstante, te dan algún tipo de sensación de que el tratamiento llega a ser seguro y no lo es a largo plazo. ujú. ¿Cómo afectan entonces estas pastillas? ¿Me puedes dar un poquito lo que sientes? Entiendo que el efecto más evidente para ti fue sobre todo al principio, pero también me interesa saber cómo va afectando a lo largo de estos 7 años, ¿no? Si realmente ahora ya era como tomarte un caramelo o si dejas de tomártelo notas alguna cosa. ¿Cómo es desde el primer día que empiezas a tomar estas pastillas? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa en el cuerpo y también a nivel mental? Pues esto va así poco a poco. En el cuerpo sí que ya notaba pues que lo que son, lo que iban a ser los pectorales ya cambiaban de forma. Lo que Ujú, es la grasa corporal cambia de distribución, entonces tienes como, vamos a decir, una distribución más femenina de la grasa, la cara también te llega a cambiar un poco y a nivel mental provoca inestabilidad mental al principio como que estás más susceptible, más sensible, pero esto ujú. también creo que se puede deber a que estás en las primeras fases de la transición, en el que parece que no estás entre dos tierras Vale. aún, por decirlo de alguna manera, tienes un aspecto que no está consolidado y que no te ves como idealmente te imaginas ser. Obviamente los filtros hacen mucha magia, pero no cumplen con ello. Luego, más a largo plazo, la libido tiende a bajar
en mi caso, lo que fue la libido, sí que de alguna manera estaba activa, pero estaba como muy remanente. De hecho, creo que llegué a hacer un periodo de nofap, de cero nofap de 14 meses Wow. tranquilamente, que Ujú. es como, a ver, es trampa porque al final estás usando las pastillas, Sí, pero bueno, y yo te digo también que una de las cosas que he comentado en el podcast es que mi récord de NoFap es 140 y algo días, pero en una época que es cuando estaba haciendo dietas vegetarianas y veganas que realmente no tenía muchas ganas. Como dices tú, es trampa. O sea, realmente lo difícil es hacerlo cuando tienes ganas, ¿no? El hecho de no tocarte a hacer NoFap durante estas épocas, dices, joder, si tengo ganas, pues lo más difícil del mundo, la energía más potente que existe es la sexual. Entonces, claro, te baja la libido, es una de estas cosas que también notas. ¿Qué más factores había por ahí, tanto físicos como mentales? pues sí, también lo que es el crecimiento del vello corporal disminuye, el vello facial. Sí que el pelo ya no tiene tanta fuerza como antes. También es cierto que me hice láser, ya por otras partes del cuerpo deja de crecerte. Lo que es Ujú. el pelo, sí, lo que es la densidad del pelo, ya tenía el pelo como más población, por decirlo de alguna manera. Hay gente que parece que de estar así medio pelada empiezan a tener más pelo, por decirlo de alguna manera. Luego, a ver si te cambia lo que es la mirada. La voz, como tal, no cambia en este caso. En el caso de opuesto, sí que Ujú. cambia por la testosterona. En este caso, puede variar muy poquito, pero con entrenamiento logras tener, como vamos a decir, una voz más femenina. O hay quien lo consigue con cirugía. Y estoy Ujú. tratando de ver si recuerdo si hay algún cambio más. Pero sí que es cierto que sí, lo que era el tamaño del pene también, ¿no? Como que parecía más pequeño, que en este caso estaba, por decirlo de alguna manera, más atrofiado y era muy raro porque era cuando, mira, lo voy a decir abiertamente porque al final alguien tiene que decirlo, que cuando llegabas al orgasmo, pues era una sensación muy rara porque no salía nada y es como te Ya. quedas a cuadros. Es como un orgasmo, pero que no hay eyaculación. No hay porque no tiene nada que sacar, no tiene nada que evacuar. Vale. Está ahí vacío, claro, sí, sí, tiene sentido. Bueno, ya te digo, me alegra que vayas compartiendo estas cosas porque es lo que comentábamos por privado antes de grabar, ¿no? De que a lo mejor este episodio termina en los oídos de alguna persona que está pensando hacer el cambio, tiene el perfil de, no, no, voy a ir directo a hacerme el cambio y digo, hostia, pues a lo mejor hay ciertas soluciones o cosas que tengo que considerar, después tengo que esperarme todo esto y si me llego a arrepentir, también te preguntaré un poco con las fases o el proceso contrario de qué sentir después de dejar las pastillas, ¿no? Pero ahora que estamos aún con estas pastillas, ¿qué es lo que te sorprendió más? ¿Fue Lo esto que de que estuviera vacío cuando hay un orgasmo, de que no saliera nada? ¿O fue algo que entiendo que lo esperabas todo ya? Es decir, que nada te sorprendió, pero no sé si alguna cosa en el momento de vivirlo dijiste, esto es lo que digo, guau, qué cambio, qué manera de sentirlo, ¿no? Yo creo que lo que fue más el efecto wow era cuando ya me veía en el espejo y obviamente pues veía que hacía todo el passing, es Ujú. decir, que la gente ya me percibía como mujer por parte de los desconocidos y todo lo demás. Eso para mí fue el efecto más wow, por Ujú. decirlo de alguna manera. Y como no, también que la forma del cuerpo te cambia. Está Mm. claro que lo que es el esqueleto no puede cambiar, pero te cambia todo lo demás y es como dices, ostras, pero si se ha feminizado todo el cuerpo después de haber pasado por una pubertad masculina y todo este rollo, es Claro. impresionante. Mm. ¿Y qué vas notando a medida que pasa el tiempo y que te vas tomando las pastillas? ¿Es simplemente un proceso de estabilización o hay algún efecto que no sale hasta que llevas, yo qué sé, un año de pastillas o más? Yo pienso que se va estabilizando lo que Ujú. es el tema de las pastillas y si hay algún efecto que sale después de todo esto, podía ser, puesto que sí que es cierto que uno de los riesgos podía ser la trombosis y ya luego algunos efectos que no soy médico, pero me gustaría ver si las pastillas me han llegado a causar estos efectos adversos que te comentaba a nivel Ujú. neurológico. Podría ser que haya relación directa y no sé si haya estudios o así que haya esta... Es que tiene sentido, ¿no? O sea, estamos jugando con hormonas. Si estábamos viendo, había ese influencer de 30 años que murió en Tailandia que era culturista, o sea, que se asocias, sí, fue como un paro en el cerebro o algo así, pero lo asocian, ¿no? Por ejemplo, a los esteroides que estaba tomando y cuando estamos, no quiero decir la palabra jugando, pero manipulando las hormonas o los procesos naturales de nuestro cuerpo, ya sea no solo en pastillas, que si entorno tóxico, que si comida tóxica, que lo que sea tóxico, a que nos termine afectando de alguna manera. Y
¿Qué crees que va a pasar si realmente se puede encontrar una asociación directa con todos estos daños cerebrales? Para algunas personas terminarán siendo irreversibles. ¿Van a pasar cuentas a las personas que siempre han apoyado el movimiento trans de una forma tan fuerte? No, no creo, ¿no? Pero claro, si dices que esto del neurólogo te dicen que había estos daños y crees que puede estar asociado a las pastillas, a las hormonas, coño, estamos delante de una situación que hay que pensárselo muchísimas más veces por mucho que haya euforia de género, ¿no? Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas e incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas e inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones que, por cierto, todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¿Cuánta ciencia, joder? Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad, porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Únete ya a Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, de la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Sí, de hecho, hay gente que sí que es más consciente de estos daños. Por ejemplo, hay una mujer trans que se llama Rebeca López, que sí que es cierto que fue ex legionaria y demás, que ella habla sobre el tema de que ella tenía asumido de que prefería vivir como Rebeca durante 10 años que vivir de otra manera por 40 años más. Sí que es cierto que entre ese tipo de casos lo que es el tema de los efectos adversos les puede parecer un poco más indiferente. Aquí siempre tiene que haber algún responsable de todas estas malas praxis de ciencia que han habido, de estudios que no se publicaban o estudios que directamente, pues no, sí, daban largas de decir, no, es que esto que estás diciendo en este estudio no nos conviene, o por decirlo de alguna manera, los estudios que se publicaban eran aquellos que podía favorecer más lo que era la posición pro-trans, puesto que una de las políticas de esta asociación era publicar todo aquello que fuese a favor de lo trans, y lo que fuese en contra no publicándolo, diciéndolo así rápido y mal. Pero sí que es cierto que de estos estudios y todo esto que estoy contando de la Corte Suprema y demás, también pasaré los enlaces y a ver si lo puedes poner Claro. en las notas o en algún otro sitio. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo que me hago un hartón de buscar estudios, muchas veces veo que una de las cosas que muchos estudios utilizan es la frase de, bueno, las pruebas de este estudio muestran X, pero no podemos concluir porque aún hay pocos estudios y hay que estudiarse más, como excusándose un poco de que el resultado haya sido esto. Que en parte está bien, pero no lo digas así, coño, digas, nuestro estudio dice esto contundentemente,
Así que, o sea, 50-50 vendría a ser. O puede ser que sí o puede ser que no. No tomes ninguna acción que se case con ninguna de estas dos opciones, porque de lo contrario, bueno, en el futuro se podría ver que esto va bien o va mal, ¿no? Entonces, bueno, estás en un proceso ahora que podríamos etiquetar de lo contrario, en el sentido de que, ¿cuándo es oficialmente, para llamarlo así, oficialmente, que dices, que hablas con tus padres, con los seres queridos y les dices, ¿sabes qué? Vuelvo a ser Raúl. ¿Y cuál es la reacción? ¿Es otro shock? ¿O también habías dado alguna pista por ahí, esa vez sí o no? ¿Es recientemente? Y eso, ¿cuál es la reacción? Sí, pues alguna, en este caso sí que di la pista de, pues, de que dejé lo que son las hormonas radicalmente. Iba a esperarme un poco más para ver los efectos, que de hecho ya llevo un mes sin tomarme estas hormonas y lo que son los efectos, pues por ahora parece que hay buenas noticias de que lo que hay abajo por ahora está funcionando bastante bien en torno a la generación de testosterona Ujú, y todo. Aún así, pues sí que es cierto que primero empecé con una chica bastante especial, que pues a ella le dije, mira, pues que sepas que te vas a encontrar con esto. Si quieres que sigamos conociéndonos, pues que sepas que va a estar. Y ella, pues sí, le pareció bien. Se lo conté a ella, la verdad que fue bastante, me apoyó bastante y pues le parecía estupendamente. De hecho, parece que le gusta más que haya de transicionado que la versión anterior. Bueno, a mí también personalmente me gusta más, entonces pues ahí está el tema. Luego me armé de valor para comentárselo a mi madre y así pues en vez de decírselo así sin vaselina, le dije, bueno, pues mira, que yo esto de las pastillas me lo quiero dejar. Entonces, claro, pues ella sabe las implicaciones que tiene el hecho de que me deje las pastillas y me dirá, ay, pero entonces si te crece el pelo, ¿qué va a pasar? Y yo decía, bueno, pues me da igual que me crezca el vello facial. ujú, Y dirá, y no sé qué, y no sé cuántos, y hacía preguntas hasta que ella misma llegó a la conclusión de que quería de transicionar. La verdad que, a ver, pues sí que es algo que pues, le impacta un poco, pero creo que yo pienso que en el fondo sí que se sintió como más, más aliviada, por decirlo de alguna manera. ujú. Y ya luego se lo conté a, pues a mi padre, se lo conté a mi hermano, ya luego pues ya lo trataba de contárselo a más amigos, a más gente. Por ahora lo que es decirlo en las redes sociales, he cambiado el nombre, pero sí que espero ver cómo decirlo de alguna manera. Bueno, sí, el cómo lo tengo, pero no sé si ahora será el mejor momento, puesto que ya en el trabajo también lo tendré que contar y todas estas vainas Ujú. que también me preocupaba un poco el impacto que puede tener esto en lo que es la carrera profesional, puesto que mi principal preocupación no es el hecho de transicionar, sino por el hecho de que se piensen de que yo en verdad soy female to male, vamos a decir, que me confundan con un hombre trans y decir no, no. Y que eso pueda tener alguna connotación negativa en lo que se refiere a discriminación o alguna cosa así. Y lo que es mi entorno laboral actual, sí que tengo la confianza de que la cosa va a salir bien. A ver, el hecho de que haya gente así más woke, por decirlo de alguna manera, Ujú. no sé cómo decirlo, pero ya pues quizás estos temas ya no les parezcan muy raros. Pero bueno, también es cierto que leyendo por Reddit de testimonios de gente que ha de transicionado, contaban que todos sus amigos trans como que los dejaron de lado o que muchos amigos trans los dejaron de lado, puesto que de alguna manera podían verse ellos reflejados en torno a lo que es la de transición y decir, Vale, o sea que les dé miedo de decir, ostras, te veo mejor en el sentido de psicológicamente y que yo empiece a tener dudas y también quiera empezar a querer de transicionar. Entonces decir, no, no, me alejo de ti para así no tener este tipo de dudas, ¿no? Algo así. sí, de hecho, yo tenía el miedo de a enfrentarme a la de transición. No sé si aquí entra en juego el sesgo cognitivo del coste hundido, en el que has estado haciendo un montón de cosas, has hecho todo el papeleo para hacer el cambio de nombre, sí, has hecho así bastante de todo y Ujú. que ahora dices, guau, y si me vuelvo atrás, tengo que hacer todo esto de nuevo o incluso admitir que te has equivocado, puesto que el hecho de asumir esta idea puede ser especialmente para las personas que se han sometido a una cirugía. De hecho, de los testimonios que veo
por YouTube y demás, que la gran mayoría son en inglés, en contenido hispano veo poca cosa, en especial hay de hombres de hombres de transicionados, hay pocos, hay poca chicha. De lo que hay, sobre todo, son de mujeres que han de transicionado y que obviamente una operación que es bastante común es quitarse los pechos. Mm. Entonces eso para si se quieren volver a poner las glándulas mamarias, no, si te las quitan no las puedes volver a poner. Sí, que como mucho se van a poner algo de silicona, pero que para lo que es alimentar bebés eso no va a servir, vamos. Correcto. Mm. Claro, es que estoy pensando con lo que estás diciendo que una persona trans ya está en una minoría, pero una persona destransicionada está en la minoría de la minoría. O sea, es lo más minoritario y si no hay apenas ni contenido o testimonios en inglés que lo estén compartiendo, yo creo que tendrías que hacer un diario, ya sea en vídeo o en audio o escrito, porque de nuevo, a lo mejor lo encuentra alguna persona que le salvas la psicología o el físico o algo por el estilo, ¿no? Y solo que una persona. Y también para dejarlo tú como recuerdo, para llamarlo así, o como, bueno, testimonio de vida tuyo, personal, a la vez por otras personas, ¿no? De qué esperar, qué no esperar. Una de las cosas que has comentado es que hace un mes aproximadamente que dejaste las pastillas. ¿Fue también el mismo día que no tomaste la pastilla por primera vez que oficialmente dijiste, pues ahora vuelvo a ser hombre? No fue exactamente ese mismo día, puesto que estaba en periodo de cuestionamiento y me lo planteaba como, vale, voy a dejar las pastillas a ver si yo me siento mejor. Y si me siento mejor, es que obviamente quiero someterme a esta decisión de volver a ser hombre. E incluso luego también podemos hablar de lo que son los motivos por los que he de transicionado. Y sí, Yo, pues yo creo que lo podemos tocar ahora, ¿no? Porque ¿qué es lo que te hace decir motivos para... No, no sé, seguramente eso del neurólogo fue uno de los motivos, seguramente no fue el único, ¿no? efectivamente, yo me considero católico y que en este caso, si yo veía que si quería ser padre de familia, que es lo que quiero ser, no podía serlo como persona trans, puesto que la Iglesia Católica no acepta en matrimonio a las personas a las personas trans así de forma radical. Y Ujú. que, pues claro, a mí pues de toda la vida siempre me han gustado las chicas, entonces pues la mejor manera era, también es cierto que en este caso, para ceñirme a lo que es mis creencias y demás, era de transicionar. Luego, si quitas la religión de la ecuación, suponiendo que no fuese creyente y demás, hay motivos de peso y bastante suficientes por los que hubiese de transicionado. Por ejemplo, lo que comenté anteriormente, que el punto de partida por el que transicioné no fue bueno, puesto que partía de una autoestima baja, un autoconcepto bastante pobre. Luego también estuve investigando sobre las posibles causas de lo que es la disforia de género, que también sería bastante interesante verlo. Sí que es verdad que sufrí bullying en toda mi etapa educativa y quieras o no, eso es un trauma y que la disforia de género muchas veces surge en base del trauma. Por ejemplo, todas las mujeres que bueno, todas no, algunas mujeres que han de transicionado describen que había abuso sexual en lo que es su historial y que quieras o no, el hecho de transicionar a hombre ya les hacía como evadirse de poder ser diana de de este tipo de abusos. Mm. También quiero, hablando de los motivos, pienso que sí, el bullying ha tenido algo que ver, el hecho de estar posiblemente encasillado dentro del espectro autista, sí que es cierto que no tengo un diagnóstico firme, no tengo ningún tipo de diagnóstico, puesto que hay que pagar bastante. Aún así, sí que la psicóloga con la que estaba hablando, ella decía que ella cree que quizás podría llegar a tenerlo, lo que comentábamos de la alta correlación entre el espectro autista y lo que es la transexualidad. Luego, por lo que te comenté de las ideologías, llegué a desarrollar cierta misandría, es decir, odio a los hombres, puesto que, creas o no, estaba dentro de una narrativa en que pues, el hombre era lo puto peor. Bueno, perdón por la grosería, No, en no, que ya estamos en mi podcast, Raúl, o sea que no, no pasa nada con esto, que utilizo esta palabra muy de vez en cuando. Claro, estabas en esa narrativa y entonces, claro, no quería ser parte del enemigo, para llamarlo así, ¿no? sí, efectivamente, como de alguna manera también el transicionar me permitía no ser parte de este enemigo, Mm. por decirlo de alguna manera.
Luego también creo que del consumo de pornografía podría estar relacionado. Obviamente tengo amigos que han consumido mucha más pornografía que yo y aún así no han experimentado disforia de género, pero sí que es cierto que el tipo de pornografía que solía consumir implicaba solamente mujeres principalmente, entonces sí que es cierto que pues en los, quieras o no, a ver, bueno, sí, voy a decirlo, que en los vídeos lésbicos sí que solía empatizar más con la mujer, entonces pues sí que el sentirme de esa manera como que me hacía como decirlo, de decir, jolín, pues como que me parecía guay, me parecía bastante bien. Luego ya lo que es el tema de las relaciones sociales. Sí que es cierto que fue algo que me ha costado muchísimo trabajar y que en aquel entonces lo llevaba bastante mal. Entonces sí que pensaba que transicionando iba a tener más validación, iba a mejorar mi vida social, que mi vida iba a mejorar, porque en aquel entonces la transición para mí no era una necesidad, era una mejora. Mm, Entonces ya el hacer este trabajo introspectivo y el haberme reconciliado con mi pasado, puesto que al final también de alguna manera estaba un tanto reñido con mi yo del pasado y todas estas heridas, también me ayudó a detransicionar. Y sí que teniendo estos puntos de partida me quedé pensando y fue, ostras, si los motivos que tenía para transicionar eran flojos. No era algo sólido. A ver, si me preguntas ahora si hay algún motivo sólido, pues no estoy seguro ujú. como tal, pero sí que pienso que si una persona llega a trabajar todas esas patas de su vida, llega a mejorar incluso en tema de relaciones sociales, que de hecho si lo hubiese pillado a mi yo del pasado, pues no lo hubiese confrontado directamente, puesto que si confrontas directamente lo que haces es que la persona se reafirme en su postura y Mm. lo hubiese acompañado de decir, vale, decirle, mira, tú la decisión que vayas a tomar la respeto y te recomiendo que antes de tomarla, para que esa decisión esté bien fundamentada y puesto que al final, pues el que más te va a importar es a ti, lo que tienes que hacer es, pues, pues ve al psicólogo, habla de tu pasado, todos esos traumas, el tema de que te cuesta relacionarte con la gente, pues ve al gimnasio, mejora un poco la alimentación, pues acuéstate más pronto y levántate más pronto y cosas así básicas y decirle, cuando ya tengas todo esto trabajado, que va a ser un trabajo de meses, ya luego ya puedes tomar esa decisión. Y tengo la sospecha de que eventualmente quizás mi yo del pasado, de haber seguido todo ese proceso, igual no hubiese transicionado. Ahora me pregunto también cuál es el proceso en sí. Hemos hablado mucho del proceso de transicionar, pero ¿hay algo implicado en la de transición aparte de dejar las pastillas? O sea, me lo invento. Hay un proceso en el que te dicen, ostras, pues como has tomado muchas pastillas, ahora tienes la testosterona más bien baja, tienes que pincharte testosterona. Es decir, ¿hay una de transición hormonal también? ¿O lo que vas a hacer es dejar que tu cuerpo se intente autorregular? ¿O qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo lo vives? Especialmente teniendo en cuenta que este último mes es el que has dejado las pastillas. Pues esto, en mi caso, como no me he operado, va a ser más fácil, puesto que la gente que se opera, sean chicos o chicas, lo tiene más complicado, puesto que van a tienen que tomar hormonas de forma exógena al no tener este tipo de fuente. Y en mi caso, por ahora me estoy pegando para ver si consigo dar con el endocrino, puesto que me hice una analítica recientemente y tendría que haber tenido la cita de decirle al endocrino, mira, que me dejó definitivamente las pastillas y simplemente hacer un seguimiento de que los parámetros hormonales estén yendo bien, que haya este tipo de recuperación de niveles de testosterona y por lo que he estado leyendo de gente de que ha de transicionado, que de hecho en los enlaces te pasaré también el Reddit de trans, que es muy Ujú. interesante, pues sí que había gente que decía que se lo habían dejado, tipo de chicos de transicionados como yo, que se lo habían dejado de golpe y ningún problema y otros sí que han estado haciendo seguimiento, que es lo que estoy peleándome ahora, el hacer este tipo de seguimiento para poder ver que no haya nada que se vaya de madre. Ujú. Puesto que aquí ya sabes que, pues quieras o no, si te sube la testosterona, pero sí que es cierto que los niveles de estrógeno también van a tener que bajar y luego también de otras hormonas que intervienen aquí, como podría ser la prolactina, entre otras cosas. Ujú. Pregunta totalmente espontánea, entre paréntesis, de
¿Cómo has vivido estos últimos años? Porque eres miembro de Sociedad Ninja de hace tiempo y ahí en el canal de humor los memes trans, o sea, han abundado siempre, ¿no? Los memes anti-woke han abundado siempre. ¿Simplemente has intentado ignorarlo o ya empezabas a pensar un poquito, hostia, pues lo encuentro incluso gracioso, ¿no? ¿Cómo has vivido esto? A ver, yo entiendo perfectamente que en aquel momento sí que entendía que había posturas así un tanto distintas y que pues en ese momento sí que trataba de tomármelo con humor, de decir, mira, pues es un meme y voy a intentar ver cómo empatizar y demás. A ver, pues hay memes que podrían llegar a ser como ofensivos quizás para mí, pero a ver, en el fondo yo quería que me hiciesen gracia, porque al final si no puedes reírte de algo, es que Ujú. no estás tratando ese algo como un igual. De hecho, aquí quería citar a David Suárez que decía, si no puedes hacer chistes de todo el mundo, eso quiere decir que no estás tratando a todo el mundo por igual. Es decir, si no se pueden hacer chistes sobre temas trans, considero que estás diciendo que puedes hacer chistes de otras personas, pero de estos no, estás haciendo una discriminación y habrá quien dice, no, pero es que un chiste ya puede ser un síntoma de violencia y demás. Pero a ver, pero hay mucha gente que solo se queda en el chiste y que luego pues a sus panas trans es capaz de ponerse en medio si hay alguien por la calle que les va a hacer algo, que de hecho, mira, incluso si yo llego a estar en contra del tema de transiciones y todo lo demás, si veo que a alguien le agreden por la calle o algo, yo quiero estar ahí para defenderlo, puesto que pienso que al final lo que es la persona sí que hay que respetarla, por lo que yo decía de que a estas personas lo importante es como acompañarlas, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que acompañar no es para nada sencillo. Claro, porque es como, voy a hacer un símil un poquito así, pero imaginemos, por ejemplo, a alguien que está en una secta, ¿vale? No, es imposible, es lo que comentabas tú, es imposible sacar a alguien de una secta diciendo, que estás en una secta, sino que los casos de testimonios que han sacado sus familiares o seres queridos de secta es haciendo preguntas. Entonces, esperando un poco también que la propia persona tenga capacidad de análisis para realmente ir fondo a cada una de estas preguntas. No decir lo que tienes que hacer, sino la pregunta de, ostras, ¿y esto qué hacéis? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Y por qué lo hacéis? Y no sé qué. Y no piensas que tal, o sabes, un poco para este enfocado así, ¿no? También es verdad que yo qué sé, si yo veo chistes de calvos, soy el primero que se ríe, ¿no? Entonces claro, si en Sociedad Ninja hay muy buen rollo, o sea, nadie va y voy a poner este meme pensando en alguien específico, sino que es un poco la idea del chiste en general, ¿no? De poderse reír con absolutamente todo, como estás comentando tú. Y me gustaría preguntarte también por esa transición, ya no solo física y mental de chica a chico, sino la transición, entiendo que tiene que ser ideológica, ¿no? También debe haber cambiado algo en estos últimos años para que, no sé, o siempre ha sido, si al principio eras súper feminista y después vas cambiando tu forma de ver la vida, de verte a ti mismo y tiene que cambiar la forma en la que ves ciertas ideologías, ¿no? ¿Cómo lo has vivido esto? Buah, pues es que esto es bastante curioso, puesto que dentro de lo que es la comunidad de personas de trans, te puedes encontrar como perspectivas que podrían catalogarse de ser conservadoras, incluso bastante cancelables aquí en España. Sí que hay gente que puede ser más progresista y todo lo demás. Quiero decir que puede haber un poco de todo, pero sí que es Ujú. cierto que primero fue el cambio ideológico antes que lo que es la propia de transición. Todo empezó también todo empezó con un vídeo de Wall Street Wolverine, en que pues a partir de ahí pues ya pues cambió un poco de chip en lo que es el tema económico. Luego ¿Algún vídeo específico o vídeos de economía en general? así vídeos de economía en general, de eso que dices, voy a ver qué dice el tipo este. Y pues pienso que para este cambio la persona tiene que estar predispuesta a cambiar de opinión, puesto que si alguien no está dispuesto a cambiar de opinión, pues va a ser difícil que esa persona pueda llegar a nuevas conclusiones. De hecho, yo animo a que si hay una persona trans que me está escuchando, de que mantenga la mente abierta a poder cambiar de opinión, que si luego se va a quedar conforme está, pues perfecto, y si luego se plantea de transicionar, pues también perfecto, por Ujú. decirlo de alguna manera. Es como decir, ¿cómo llegas a cambiarle de opinión a alguien que quiere, como yo qué sé, quitarse la nariz?
que amputarse los dedos y todo lo demás. Creo que el tema es un poco similar a esto, ojito, de lo que hablábamos de la dismorfia y todo esto. Pero sí, estando en la transición ideológica, luego también vi un documental que creo que hizo Mario Luna y unos cuantos más sobre el feminismo. También empecé a ver vídeos de pues un tío blanco hetero y todo. Y Ese vídeo, perdona, de Mario Luna, que YouTube lo sacó, pero igualmente lo vamos a poner en las notas del episodio en una de estas plataformas que no cancelan a la gente, porque ese documental tiene mucho que decir sobre el feminismo, así que lo vamos a dejar en las notas del episodio. Y comentabas también otros youtubers, ¿no? Un tío blanco hetero. sí, de hecho ahí pues con algunos datos que me impactaron fue como, ostras, pero si no estamos, no se está solucionando el problema y mira que las personas tienen la mejor intención del mundo, pero el problema sigue ahí y si sigue el problema es que algo no se está haciendo bien, nos estamos equivocando. Y ya pues lo que es el tema LGBTI sí que estaba más ahí, puesto que a ver, sí que creo que lo que sí que cambié así de parecer es que la gente aquí en España es muy respetuosa, es muy tolerante. De hecho, yo como trans sí que iba a misa aquí en el pueblo y la gente pues siempre me ha tratado con mucho respeto. También me admiraban por ser una persona joven que iba a misa, de las muy Ujú. pocas que suelen haber por ahí, y que hasta el cura de mi pueblo yo se lo conté, tipo haciendo un all-in, diciendo aquí no sé muy bien qué puede pasar, y su actitud fue de acompañamiento, decir, bueno, pues ora, pídele a Dios qué es lo qué planes tiene para ti y todo lo demás. Y eso es algo pues que obviamente cualquier persona tiene que hacer, bueno, cualquier creyente tiene que hacer durante toda su vida, pedirle ver cuál es su plan, cuál es su vocación, qué es lo que quiere. Ujú. Incluso también digo que, que rezando el rosario durante todas estas últimas semanas también lo pedía decir, Jolín, dame una respuesta, dame una respuesta. Sí que es cierto que tardó en dármela, puesto que como persona impaciente necesitaba recibirla Ujú. más tarde. Sí, 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 es como la manera en la que, ¿cómo le diría? En la que te lo da, básicamente, ¿no? Todos somos impacientes y lo queremos ya en cualquier ámbito de nuestra vida y lo necesitas en forma de elección, ¿no? En forma de paciencia, de, hostia, si hubiera esperado y tal, entonces es cuando lo recibes. Hablemos también, quería tocar algo que hemos tocado muy por encima, bueno, ni siquiera casi no lo hemos mencionado, es el tema de, eso ya es muy peligroso, de los padres que tienen niños que quieren, o sea, transicionar. A veces los propios niños ni siquiera necesitan los padres. Sé que en Estados Unidos, en algunos estados, esto está permitido y me parece sinceramente una aberración cuando a los niños no pueden ni beber alcohol, ni tatuarse, ni hacer montones de cosas sin la aprobación de sus padres a partir de los 18, en el caso de Estados Unidos de los 21. Sin embargo, en algunos estados se ha aprobado que ellos sí puedan hacer, ¿no?, esa transición y hacer el cambio de género hormonalmente hablando a partir de una edad que sea, o sea, no tienen que ser mayores de edad. Entonces, ¿cuál ves que es la dirección en este sentido y cuál es tu opinión al respecto? Pues sobre el tema de los menores, incluso también hay otro argumento que es muy de peso y es el hecho de que hay estudios en el que creo que no sé si era un metaanálisis, una revisión, no estoy seguro ahora mismo, pero también estará en las notas, y es que la gran mayoría de menores que sentían disforia de género, una vez pasada la etapa de pubertad, dejaban de sentirla de forma muy espontánea. No sé si este porcentaje oscilaba entre el 80 y 95%. Espero no patinar, pero yo sí que puedo afirmar que es la gran mayoría. Y cuando le estás poniendo estos bloqueadores hormonales, no solo le estás privando de la pubertad, es que también le estás privando de que pueda dejar de sentir esa disforia de género en un futuro o que tarde en dejarla de sentir. Y Ujú. en este caso, incluso hay gente trans que lo dicen abiertamente, los menores no tienen que hacer la transición médica. Si quieren hacer alguna transición social y todo lo demás, bueno, esto no sé muy bien qué pensar, si dejar que la haga, si no dejarla. Está claro que la confrontación directa pienso que no es conveniente y que también aquí en este tipo de casos hay que hacer una atención especial, puesto que al final este menor lo más seguro es que esté sometido al bullying y que en este caso, pues, quieras o no, lo que es el tema de la salud mental y ser trans, con lo que hablábamos de la inestabilidad emocional y psicológica,
Ujú. hay que, hay que hacer un seguimiento. Pienso que el seguimiento psicológico tiene que ser bastante serio, pero sí, mi postura en torno a los menores trans es bastante sólida, que no se tomen ninguna pastilla hasta pasada la pubertad. Y ya cuando pase la pubertad, si el menor sigue sintiendo disforia de género, pues oye, ahí, bueno, sí, lo que decía antes, hacer ese trabajo y ya luego de hacer ese trabajo decir, vale, ¿sigue sintiendo disforia de género o no? Pero Ujú. ya al menos ya toma la decisión siendo mayor de edad y después de haber pasado la pubertad, que la pubertad al final es una etapa en que las hormonas se revolucionan un huevo. Sí, 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 sí. Uno de los estudios que yo sí que vi en su momento es que justo a los 7 años aproximadamente de una persona que había transicionado es cuando había un pico increíble de suicidios de personas que habían transicionado. No sé si el estudio era como globalmente o exclusivamente de Estados Unidos, pero casualmente, correlación, causalidad, lógicamente, pero es el momento que tú has dicho, vuelvo atrás, ¿no? Es como justo en el pico de este. Entonces, entiendo que a lo mejor pasa algo cerebralmente que a cierto tiempo, que la media ahora está en estos 7 años, de que hay dudas. Entonces, unas personas se lo tomarán por la vía más negativa y más pesimista que puedas y otras personas, como seguramente has hecho tú, por la vía más positiva de... Porque claro, por suerte no te has hecho ninguna operación y entonces esa transición, entiendo, de transición más bien dicho, para volver atrás, es... O sea, nada que ver, mucho más fácil, entre comillas, en comparación con una persona que se haya hecho operaciones irreversibles, ¿no? Entonces, a lo mejor es por esto que hay este pico de suicidios. No sé si sabías este dato, si lo habías mirado por ahí. Ostras, pues este dato justamente no lo Ujú, conocía del ujú, pico de ujú. suicidio a los 7 años. Sí que había como una especie de gráfica, que en este, así de la curva de Kaplan-Meier, en que se veía que la gente trans, por su causa de muerte a cualquier edad, era como que tenía más probabilidades de morir más pronto en el largo plazo y eso también fue algo que me impactó. Ujú. Qué fuerte, la verdad. Sí. Si lo he entendido bien, este pico de suicidio era de gente que se pensaban que querían transicionar y demás y que al final se echaban para atrás, o de No, gente no, que... eran personas que ya habían transicionado, vivían como trans durante 7 años, pero a los 7 años, después de todas las operaciones, etc., decían, creo que he hecho un error. Hay algo ahí que entonces no sé exactamente. Lo buscaré también, porque me acuerdo que lo mencionaba, creo que tanto Ben Shapiro como Jordan Peterson. Y claro, me impactó muchísimo, ¿no? Así que lo buscaremos y también lo dejaremos en las notas del episodio. Quería que te dirigieras directamente a las personas, a dos tipos de personas, a alguna que está pensando en transicionar y alguna persona que está pensando en destransicionar. Es decir, sé que has destransicionado recientemente, pero ¿qué le podrías decir a ambos tipos de personas, de perfiles? Vale, pues empezando a la persona que está cuestionándose o que quiere transicionar, sí que le diría que esto de la transición es algo muy serio, que puedes tener algunas cosas que podían no ser revertibles, en especial la operación, que no se puede, ahí el control Z no existe, no puedes volver atrás, y que le diría a esta persona que antes de hacer la transición, yo entiendo perfectamente esa euforia que puedes llegar a sentir el del pensar, guau, pues ahora voy a cambiar de género, va a ser espectacular y todo eso, y que esto intentemos dejarlo lo más de lado posible, puesto que es algo emocional y queremos tomar una decisión no desde la emoción, sino más bien desde la razón. Y aquí sí que recomendaría pues ir a terapia y claro, desde la terapia no vamos a buscar el que es atacar la disforia de género, sino ver dentro de nuestro historial de vida qué es lo que está causando esta disconformidad en el cuerpo. Y si hay algún trauma, poder tratarlo. Poder tratar, si tienes baja autoestima, también ¿no? Poder tratarla de alguna manera y pues cuidar nuestros hábitos. Y pienso que a partir de ahí, esa persona que quiere transicionar puede tomar esta decisión de la mejor forma posible, porque si tu punto de partida es este, es decir, es como tomar decisiones teniendo hambre o teniendo sueño, obviamente no vamos a tomar muy buenas decisiones, que Ujú. si tú estás en un punto de partida donde te sientes muy bien a nivel de salud, te sientes bien a nivel personal, pues entonces ahí
sí que pienso que podemos tomar decisiones bastante grandes. De hecho, aquí enlazándolo con mi testimonio, la decisión de transicionar justamente viene en un pico de mi vida en que considero que sí que me sentía bastante bien a nivel general, a nivel de haber mejorado mis habilidades sociales, a nivel de tener un mejor autoconcepto y a partir de ahí pienso que sí que pues, se pueden tomar muy buenas decisiones. Una frase que suelen decir la gente que ha de transicionado, sé que había uno en Estados Unidos que decía algo así como que un tema de software no debería de arreglarse con un tema, con una solución de hardware. Y en este caso sí que llama la atención que concretamente lo que es ser trans se arregle así y sin embargo otras condiciones que implican esta dismorfia sean tratadas con terapia, lo que decíamos de que ser trans era la única condición que se afirma. Y luego a la persona que quiere de transicionar, decirle que es mucho más fácil de lo que puedes pensar. De hecho, para mí se me hacía una montaña porque decía, jolín, y la gente cómo se lo tomará y esto y demás. Y simplemente decir que la gente se lo va a tomar muy bien. Aquí las personas que han estado tomándose hormonas, sí que recomiendo que contactéis con vuestro endocrino lo antes posible y que podáis hacer un seguimiento de esta de transición sin que haya ninguna hormona que esté desestabilizada. Y luego en torno a lo que es el entorno social, os recomiendo que con una persona que tengáis así cierta confianza, que sí que es cierto que con los padres da mucho respeto, a mí me dio mucho respeto el hecho de comentarlo a mi madre e ir poco a poco, podéis empezar diciendo, no, mira, es que yo quiero dejarme las pastillas. Puede que la otra persona no entienda las implicaciones, pero aún así puedes ir yendo poco a poco hasta que la otra persona ya se dé cuenta y diga, che, pero si quiere, Mm. lo que quiere es de transicionar y demás, y que la gente es muy respetuosa, se lo va, lo menos en mi entorno, yo veo que la gente se lo está tomando demasiado bien y que ya por el papeleo y todo eso, sé que es un pateo cambiar el nombre en todos los sitios, al menos aquí en España, pero os animo encarecidamente a que si queréis tomar el paso podáis hacerlo y que es muy fácil caer en sobrepensar. Entonces aquí, con que toméis acciones muy pequeñitas, por muy pequeñita que sea la acción, ya estáis haciendo algo y ya poco a poco vais creando el efecto de bola de nieve hasta que ya finalmente os sentáis preparados para hacer la de transición. Genial, pues yo creo que si solo algunas personas que están en esas dudas pueden escuchar este episodio, creo que ya habrá servido para muchísimo. Me ha encantado la conversación, Raúl. Si quieres añadir dónde puede encontrarte la gente, tus redes sociales, lo pondremos como siempre en las notas del episodio. En YouTube ahora sí que tengo así un canal de YouTube que se llama Misk Lunática. No sé si cambiaré el nombre del canal de YouTube, está en las notas. Y sí que quiero subir algún vídeo hablando sobre estos temas. Y ahora que lo tengo fresquito también poder decir cómo va en el seguimiento, lo que me decías de hacer una especie de diario y todo lo demás. Sí, creo que me has dado una idea fantástica. Ujú. Y lo que son otras redes, pues estaré como Montrullet, que es como mi segundo apellido, pero en diminutivo en valenciano. Y poco más. Lo demás lo encontráis en las notas del episodio, no sea cosa que se me ocurra otro nombre o haya hecho algún cambio y luego no me podáis encontrar. Lo tendremos actualizado, no te preocupes. Pues genial, Raúl, muchísimas gracias por la conversación de hoy. Nos veremos y seguiremos hablando por Sociedad Ninja. También agradecerte enormemente tu proactividad en la comunidad y todos los kiwis que has ganado, todo lo que aportas, porque se agradece muchísimo. Las personas como tú crean ese dinamismo en la comunidad que cuando nuevas personas se apuntan y dices, hostia, pues sí que hay vida aquí, ¿no? Y tú eres una de esas personas que está ahí moviendo y aportando. Así que muchísimas gracias tanto por esto como por la conversación de hoy. Muchísimas gracias, Pau, a ti por darme este espacio, poder contar mi testimonio, con ayudar a una persona solo para mí pienso que habrá valido muchísimo la pena y también gracias por los halagos y demás y seguimos hablando por Sociedad Ninja. Totalmente, un abrazo, gracias.